Aleluya. Glorioso Jesús. Hermosa es la presencia de Dios. Estamos invadidos de la gloria de Dios. Cuando está la presencia de Dios, no podemos salir. Cuando está la gloria de Dios, nada nos perturba, nada nos estorba, porque estamos conectados al trono de Dios. La gloria que cayó en el Sinaí está aquí. La gloria que cayó en el templo de Salomón está aquí. Caminamos bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios. No nos movemos si la gloria no va. No caminamos si la presencia de Dios no camina con nosotros. Glorioso Espíritu. Oh, presencia de Dios. Eres hermosa presencia. Gracias, Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Les amamos. Gracias por esforzarse de estar en la casa de Dios. Están en el mejor lugar. Ahí como está, abra su Biblia. El libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14-15. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14-15. Dice la palabra de Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una vez más lo leemos. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Puedes sentarte. La iglesia es el tabernáculo donde debe estar la presencia de Dios. Una de las cosas que faltan en estos días es falta de presencia de Dios en nuestra vida. Es una falta de presencia en nuestras vidas, como en nuestros templos. Carecemos de presencia de Dios. Cualquiera que sea nuestra etiqueta, nuestro estilo, nuestras convicciones, hay falta de presencia de Dios dentro del pueblo, dentro de los templos. Y todo es por falta de búsqueda, por falta de consagración, por falta de amar a Dios, por falta de oración, por falta de adoración a Dios. El pueblo ha perdido la comunión con Dios, ha perdido la adoración a Dios. Que Dios se ha apartado, su presencia se ha apartado de nosotros, se ha alejado. A la iglesia hoy en día no le gusta consagrarse, no le gusta
adorar a Dios. No le gusta quebrantarse delante de la presencia de Dios. Por eso es que la presencia no está. El Espíritu de Dios no está. Cuando no está su Espíritu, cuando no está su presencia, es porque algo mal estamos haciendo. Actuamos con todo descuido en la adoración. En la adoración es donde vamos a encontrar su presencia, su Espíritu, su fuego. Es donde su presencia va a estar con nosotros, tocándonos, llenándonos, ungiéndonos. Es en la adoración. Cuando la iglesia no ha aprendido a adorar, es difícil que sea tocado por Dios, que sienta la presencia de Dios. Es muy difícil, porque Dios va a bajar donde hay adoración. Y me estoy refiriendo a adorar a Dios, no cantar canciones suaves, lentas. Esa no es adoración. Adoración cuando tú te despojas de todo y empiezas a exaltar el nombre de Dios. Empiezas a glorificar el nombre de Dios y empiezas a quebrantarte y a darle lo mejor de ti a Dios y te postras en adoración. Allí es donde la gloria de Dios baja, allí es donde el poder de Dios baja, allí es donde la unción de Dios se mueve dentro de la adoración. Su presencia, su Espíritu siempre es notable. Se siente cuando Dios está en medio nuestro, porque es una presencia que no se puede esconder. Es notable. Cuando el fuego está, cuando la presencia está, cuando la unción está, es notable. Como cuando no está, también es notable. Porque sientes aquel frío, aquella apatía, sientes aquel desestamiento, distancia hacia Dios. Sientes aquella atmósfera pesada, como que algo está estorbando. Y se siente aquello que hay un estorbo. Pero cuando está la adoración, hay libertad y hay redención y hay salvación y hay vida eterna y hay presencia. Cuando adoramos con un corazón limpio, que si usted no adora, usted va a alabar. Que si usted no adora, usted va a adorar. Porque hay un quebrantamiento que transforma, que renueva nuestro espíritu. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras reuniones, entramos en otra dimensión. Entramos donde somos transformados. Entramos en otro mover de Dios y nos transformamos llenas del poder de Dios, llenas de la gloria de Dios. Nos transformamos porque entra la gloria de Dios a nuestras vidas. Por eso usted se quebranta y brinca y salta y se tira al piso, y aquel no lo entiende porque está apagado, porque está muerto, porque está apartado de Dios. Pero el que está en la unción de Dios lo entiende, sabe que se está quebrantando delante de la presencia de Dios. Y el Señor nos transforma.
Dice Primera de Corintios 14:25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto así, postrándose sobre el rostro, adorando a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre nosotros. Cuando adoramos a Dios, nuestro corazón queda al descubierto. En lo más profundo de nuestro corazón sale aquella adoración. Su corazón queda al descubierto, dedicado, postrado al descubierto con su Dios, con nuestro Dios. Y reconocemos que Dios está en medio de nosotros. La presencia de Dios viene a ser una experiencia palpable, tangible, real, verdadera, porque sentimos su poder dentro de nosotros, sentimos su gloria y esa presencia se viene a ser real, como lo que usted sintió esta mañana. Algo real, algo divino, que no podemos salir de ahí, que queremos más de su gloria, de su presencia, porque se hace real, se manifiesta su poder, su presencia. Y la presencia de Dios era familiar en los grandes líderes del Antiguo Testamento. Ellos no caminaban si la presencia de Dios no iba con ellos. Ellos no hablaban si la presencia de Dios no estaba en ellos. Para aquellos líderes del Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés para traer al pueblo de Israel, le dijo el Señor: mi presencia irá contigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios está prometiendo que su presencia iría con Moisés y con los israelitas. Escuchen bien. Dios estaba prometiendo que Él iría con Moisés y con los israelitas. Y Moisés insiste tanto que rehusó a no salir, a no ir, si Dios no mantenía su promesa. Moisés tenía claro que si su Dios, su presencia no iba con él, el pueblo de Dios no llegaría a Canaán. Nosotros, la iglesia, debemos tener claro que si su presencia no puede haber milagro, sin su presencia no puede haber maravilla, sin su presencia usted no va a ser tocado, sin su presencia usted no va a ser cambiado, sin su presencia usted no va a ser liberado. Necesitamos la presencia de Dios. Dios le había dicho que Él iría con él. Mi presencia irá contigo. Pero Moisés rehusaba. Si tu presencia no va, no nos saques. Nosotros debemos tener claro hoy en día que si su presencia no está, no habrá milagros, manifestaciones. No habrá restauraciones, ni sanidades, ni maravillas. Estaremos muertos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso miramos mucho pueblo muerto
y congregaciones muertas. Para Moisés, la marca de su adoración y actividad era distinguida en las naciones alrededor, en las naciones paganas. Moisés era distinguido de las otras naciones. Las otras naciones sabían que en Moisés había algo. Las otras naciones sabían que al pueblo de Israel algo los conducía, algo los movía. No era algo humano, era algo poderoso, y era la presencia de Dios que iba con ellos. Por eso se distinguían de las otras naciones, se distinguían de los pecadores. La iglesia, los que son llenos del fuego de la presencia de Dios, debemos ser distinguidos del que está frío a su lado. Se debe de distinguir del que no quiere adorar, del que no quiere exaltar. Qué bueno que aquí todos adoran a Dios. Dele palmas a Dios. Todos alaban el nombre de Dios. Todos se quebrantan porque han aprendido que a la casa de Dios se viene a adorar. Dice la palabra que Dios hace a sus ministros llamas de fuego. ¿Escuchó eso? Dice la Biblia que a sus ministros, usted es un ministro, y dice que lo hace llamas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que usted carga el fuego de Dios, carga la presencia de Dios, carga su espíritu, carga la presencia, y siempre debe andar encendido y transmitirle a otro que no tiene, para que se levante. Eso es lo que hace el fuego de Dios. Somos como llamas de fuego, llamas de fuego. Un hijo de Dios debe ser distinguido por la presencia de Dios que está en él. Somos distinguidos. El pueblo de Israel gozaba de manera especial la presencia de Dios en toda su trayectoria por el desierto. El pueblo era distinguido de las otras naciones. La presencia de Dios estaba de día y de noche. De día haciendo sombra, y de noche la nube de fuego alumbrándolos, que era Dios mismo siguiendo al pueblo de Israel. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, decía Moisés. Nosotros debemos insistir en luchar, en pelear por bajar la presencia de Dios, por bajar la gloria de Dios a nuestras vidas y a nuestras reuniones. Debemos luchar y insistir, arrebatar y luchar porque la gloria de Dios baje a este lugar, a nuestra vida. El cristiano ha perdido esa presencia de Dios en su vida. Como en los templos, están apagados. Y es lamentable en estos tiempos que la presencia de Dios apenas se siente, un poquito entre el pueblo, y en otros lugares no se siente nada. Se perdió la presencia de Dios, se perdió por completo. Se perdió la presencia de Dios en muchos lugares. No hay presencia de Dios, no hay fuego de Dios.
Cuando estaba el tabernáculo de Moisés, Dios visitaba ese lugar. Se hacía presente su presencia hablando al pueblo de Dios. Aquel lugar se llenaba de la presencia de Dios. Era tan fuerte aquella presencia que los hombres impíos temblaban llenos de terror al mirar aquel acontecimiento en el tabernáculo de reunión. Que todos alrededor se daban cuenta de aquella presencia que había en aquella casa. Entraba un terror, porque era algo que ellos jamás habían visto y estaban frente a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. La presencia de Dios desafía cualquier explicación humana, porque acontecen cosas sobrenaturales que el hombre no puede hacer. Solo el poder de Dios. El Señor le dice a Moisés: toca el agua del mar con tu vara. Tócala. Moisés la toca y el mar se abre. Era la presencia de Dios que iba con el pueblo. Cuando el Señor está, nosotros actuamos bajo la gloria de Dios y Él hace los milagros, Él hace las maravillas, porque Él es Dios. ¿Quién es el que puede hacer eso? El poder de Dios, la presencia de Dios que iba con el pueblo. La gloria, su presencia llenaba aquel campamento, porque era el campamento de Dios, parecido al cielo. Esa nube que usted ve ahí era la gloria que caía en el campamento, porque era el campamento de Dios. Este lugar es el campamento de Dios. Aquí lo que debe moverse es la gloria de Dios, porque estamos en el campamento de Dios, estamos en la casa de Dios, en su casa, y ahí gobierna Él. Ahí bajaba la gloria de Dios. Y cuando estamos en el campamento, cosas van a suceder, porque algo se va a mover, y es la presencia de Dios. Que si tú vienes triste, derrotado, te levanta en victoria, en gozo, en triunfo, porque eres tocado por el poder de Dios, por la presencia de Dios. El que estaba fuera del campamento, o el que está fuera del campamento, está apartado de la presencia de Dios. Fuera del campamento es rechazar la presencia de Dios. Hay que meternos al campamento de Dios, a su casa, donde Él se mueve. Moisés le dice al Señor: si tú me dices que saque a este pueblo, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, no iré. Mire cómo era Moisés. El Señor le decía: mi presencia va a ir contigo. Pero Él le decía: si tu presencia no está conmigo, yo no iré.
Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Si tú no estás conmigo, yo no puedo ir. Si tú no estás conmigo, yo no puedo caminar. Si tú no estás conmigo, yo no puedo predicar. Si tú no estás conmigo, yo no puedo cantar. Si tú no estás conmigo, yo no puedo administrar. Debemos aferrarnos a que la presencia de Dios esté en nuestra vida para funcionar en el ministerio, en tu llamado, en lo que Dios te ha dado. Insistir. Si tu presencia no está, yo no voy, decía Moisés. Nosotros debemos decir: yo no me muevo si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu espíritu no está, si tu gloria no está. No me muevo, no me levanto de ahí. Yo no me muevo, yo no me levanto hasta ver tu gloria. Por eso cuando usted está en el mover de Dios, o está orando, está ahí metido con Dios, usted no se mueva hasta que sienta la gloria de Dios, hasta que baje la gloria de Dios y lo toque y lo cambie y lo transforme. No se levante hasta no sentir la presencia de Dios. La columna de nube, la presencia de Dios, descendía a la puerta del tabernáculo. El Señor hablaba con Moisés. Y el pueblo, cada vez que miraba la columna de nube, se levantaba en adoración. Todo el pueblo. Aquello era glorioso. El pueblo pedía su presencia a plenitud. Que todo el pueblo se postraba delante de Dios. ¿Qué pedía Moisés cuando hablaba con Moisés? Pedía que le enseñase sus caminos. Quería conocer más de Dios, para conocerlo y agradarle. Moisés le pedía a Dios conocer más sus caminos. Quería conocer más a Dios para agradarle. Hay que agradarle a Dios. Hay como saber agradarle. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Él quería agradar a Dios. Enséñame tus caminos, ahora tu palabra. Enséñame tu palabra. Enséñamela, porque te quiero agradar. No te quiero fallar. Moisés suplicaba más y más. Que le decía: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le prometía darle más. Y el Señor nos promete darnos más. Que si usted busca, Dios le da más. Que si usted busca, Dios le da más. Que si usted busca y usted pasa más horas con Dios, Dios le da más. Porque nunca se llena el ser humano espiritual de Dios. Quiere más. Usted puede pasar toda la noche adorando a Dios y Dios le da más, y Dios le da más, y Dios le unge y le toca y le empieza a entrar en el mundo espiritual, en lo que usted no ha visto, en lo que usted no conoce, porque ahí lo mete el Señor. Nos distanciamos del humano, de este mundo. Dios siempre estuvo con Moisés. Siempre estuvo su presencia, su espíritu. Estuvo en la zarza.
Moisés vio una zarza ardiendo. Moisés dijo: iré a ver qué es aquella zarza que no se quema. Y era la presencia de Dios que estaba ahí. Más tarde estuvo en el Sinaí, en aquel monte, y dice la palabra que aquel monte humeaba. Literal, humeaba, porque la gloria de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Una persona, para aportar la presencia de Dios, debe ser una persona santa, pura, obediente y humilde. Moisés era el hombre más manso, más que todos los hombres de la tierra. Eso dice la Biblia en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El Señor nos enseña a ser mansos y humildes de corazón, para poder portar su presencia, su gloria, su presencia. Somos representantes de su presencia. Cargamos su presencia. Somos portadores de su poder, de su espíritu. Portamos la presencia de Dios. Pero cuando hay pecado, Dios se aparta del pueblo. Cuando el pueblo de Israel pecaba, Moisés iba a la presencia de Dios a rogar a Dios que Dios perdonara al pueblo y que lo restaurara, para que el pueblo pudiera ver de nuevo la gloria de Dios y gozar de la presencia de Dios. El pecado hace que Dios quite su presencia, se aparta la presencia de Dios. Solo así se apartaba del tabernáculo cuando había pecado. Por eso hay muchos lugares por falta de presencia de Dios, porque hay pecado, mucha altivez, orgullo, pleitos, desobediencia, falta de humildad. Y se necesita una relación más cercana a Dios, comunión íntima con Dios, para que Dios pueda manifestar su presencia a su pueblo, a su iglesia. Una de las cosas que estaban a la entrada del tabernáculo era la fuente de agua, a la entrada del tabernáculo. Eso era para que todos los sacerdotes que iban a administrar se lavaran antes de administrar, se bañaran, se limpiaran. Era símbolo de limpieza, de pureza, que no podían presentarse delante de Dios, delante de su presencia en pecado. Y eso necesitamos nosotros: limpiarnos, purificarnos, santificarnos, porque somos portadores de la presencia de Dios. Para poder portar la presencia de Dios es a través de la humildad, de la búsqueda, de la obediencia, de la pureza. Imagínese usted si una persona tiene la unción de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu, y si es altiva, ¿qué va a decir? Si no hay humildad, ¿qué va a decir? Lo que pasó ahí fue porque yo lo hice.
le quitan la gloria a Dios. Si lo que se mueve aquí es porque Dios está aquí. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace todo. Para Él es la gloria. Por eso Dios nos demanda humildad. ¿Cuál era el propósito de edificar el tabernáculo? Era proporcionar el Señor un lugar donde Él pudiera estar, donde Él pudiera estar con su pueblo, visitar a su pueblo, donde su presencia pudiera venir para tocarlo, para administrarlos. Ese era el propósito de la construcción del tabernáculo. Que el pueblo entraba a aquel lugar en adoración, en pureza y en santidad, con una reverencia. Aquello era una consagración y santificación, porque estaban frente de la presencia de Dios en aquel lugar. Estaban bajo la misma gloria de Dios. La presencia de Dios fue la que ocupó el lugar en aquel tabernáculo. Más tarde fue en el templo de Salomón, que no podían entrar ni administrar los sacerdotes por la presencia de Dios que había inundado aquel lugar de su gloria. Y lo mismo sucede hoy en día en nosotros. En nuestras reuniones, cuando venimos con reverencia, con pureza, con santidad a buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios va a bajar, el poder va a bajar y Dios se va a manifestar y usted va a ser transformado por el poder de Dios, por la gloria de Dios. Manifestaciones sobrenaturales habrá entre nosotros. En el templo caía fuego natural que quemaban los sacrificios. Ahora cae fuego. Su presencia se manifiesta haciendo milagros. Los milagros son hechos. Yugos son sueltos, cadenas sueltas, ataduras, por la presencia de Dios que se manifiesta en este lugar. Su presencia siempre está en este lugar. El tabernáculo, la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche esto. Allá era la nube que bajaba, la presencia de Dios, que hablaba desde la nube. En el Nuevo Testamento, aquel verbo se hizo carne. Ella no era una presencia que usted no podía ver. Ahora era Jesús caminando por las calles de Israel. Aquella presencia se hizo visible. Aquella presencia se hizo visible, caminó entre nosotros, despojó su gloria, todo, para hacerse visible. Aquella presencia se hizo visible. Y así muchos lo rechazaron, no lo quisieron, su presencia. Y hasta hoy muchos rechazan su presencia. Pero aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria.
porque vimos su gloria, sus milagros, sus maravillas. La presencia se hizo real, visible. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La iglesia es un templo santo donde mora su presencia, su espíritu. Y los hijos de Dios somos el reflejo de la gloria de Dios en este mundo. Somos un templo sagrado para Dios. Somos el reflejo de lo que Dios es. Porque Él dijo, cosas mayores ustedes van a hacer. Somos el reflejo, somos lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer bajo su poder, bajo su gloria, bajo su poder, su gloria, su resurrección. Lo podemos hacer porque Él vive bajo su poder. Ahora no ocupamos un tabernáculo hecho de manos para que Dios baje. Nosotros, la iglesia, somos el tabernáculo donde está la presencia de Dios todos los días y en todo tiempo. Ahora Dios busca tabernáculos donde pueda habitar su presencia, donde pueda Él venir y hablar, visitarte. Tú eres el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo. Todos somos el tabernáculo donde debe estar la gloria de Dios, donde debe estar el poder de Dios, donde Él te habla. Somos portadores de su presencia, de su espíritu. Si portamos su presencia, téngalo por seguro que Él irá con nosotros en todo lugar. La iglesia es el tabernáculo donde debe estar la presencia de Dios en nosotros. A ellos les hablaba en el tabernáculo, lugar de reunión. Usted es el tabernáculo. Él te habla cuando tú le adoras en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, donde usted se postre. Ahí está la presencia de Dios, porque ahí usted es el tabernáculo. Ahí es donde Dios se va a mover, ahí es donde Dios se va a manifestar, ahí es donde los milagros van a venir, ahí es donde la gloria le va a contestar. Ahí es el poder que va a venir y va a bajar y va a remover aquello que está estorbando, y el poder de Dios se va a manifestar en la gloria bajo la unción de Dios, porque Él está ahí, Él habita ahí. Usted no es cualquier cristiano, usted porta el poder de Dios. Está investido de la gloria de Dios. Usted no puede estar desanimado ahí, apagado, frío, quejándose. Usted es un portador de la gloria de Dios. No es cualquier persona. Usted va por los desiertos, por los ríos, por los valles, y el Señor va con usted. Y si usted camina por los infiernos, allí va el Señor, allí va Él con usted, porque usted es un portador de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. La iglesia es el tabernáculo donde debe estar la presencia de Dios. Esforcémonos por ser adoradores y adorar a Dios y estar cerca de Dios, y que la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. Dios te bendiga. Padre, gracias